En este tercer espacio de una hora tendremos el primer panel sobre un conversatorio con el apoyo de las entidades nacionales. Nuestros invitados a participar son el doctor Camilo Pavón Almanza, superintendente de Transporte, la doctora Carmen Valderrama Rojas, viceministra de Transporte, el ingeniero Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el doctor Nicolás Galarza Sánchez, director de Espacio Urbano y Territorio del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la doctora Olga Ramírez Duarte, viceministra de Infraestructura, el ingeniero Jonathan Bernal González, director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación. Quiero entonces cederle la palabra al profesor Iván Reinaldo Sarmiento de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, moderador de esta conferencia. Bienvenidos a todos a este panel número 1 que consta de 2 partes. En esta primera parte vamos a tener como invitados a los doctores Camilo Pavón Almanza, superintendente de Transporte, a la doctora Carmen Valderrama Rojas, viceministra de Transporte, y al doctor Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El panel va a constar de la siguiente metodología. Primero, les vamos a hacer una ronda de una pregunta general para todos en cuanto a cómo las entidades que ellos representan están involucradas en el apoyo a los municipios, a las empresas del país, para que todos los funcionarios y todas las personas que nos siguen pues estén enteradas de este aspecto. En la segunda parte haremos una pregunta particular a cada uno de los funcionarios. Entonces, comencemos con la primera pregunta, que consiste en 3 partes. Para todos los secretarios de despacho y funcionarios del país que los escuchan, ¿qué tipo de apoyos, de qué monto y duración aproximada son los que ofrece su entidad a los municipios? Y en estos apoyos, pues, no solo de proyectos que ya vengan en marcha, sino también alivios económicos que puedan ofrecerse a los municipios con esto de la que estamos pasando. Y de forma resumida, pues, qué requisitos ellos requieren hacer o qué trámites para acceder a esos apoyos o a esos alivios, y cómo han variado los planes para el uso de esos recursos que estaban previstos para el país ante esta nueva realidad del COVID. Entonces, comencemos con el doctor Camilo Pavón Almanza, superintendente de Transporte. Adelante, doctor Camilo. Profesor Iván Sarmiento, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con la Universidad Nacional. Igualmente un saludo a la viceministra de Transporte y al director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Profesor, la superintendencia ha implementado una cantidad enorme de estrategias para ayudar a los municipios. Le voy a nombrar muy resumido algunas de esas. Primera, devolución de dineros de multas. Como usted sabe, los organismos de tránsito son vigilados de la Superintendencia de Transporte. Si hay multas que les hayan impuesto entre los años 2016 a 2018, esas multas las estamos revisando tanto para las empresas de transporte como también si existen para los organismos de tránsito, y las multas se están devolviendo en dineros para que en este momento pueda haber recursos tanto para las empresas como para los municipios. Segundo, coordinación entre el nivel nacional y los territorios. La superintendencia acaba de expedir la circular 6 de 2020. En esa circular, profesor, lo que estamos haciendo es asegurar que el transporte intermunicipal, que es de radio de acción nacional, pueda generar un desplazamiento seguro a los usuarios, de forma que antes de salir de su lugar de origen sepan si en los municipios de llegada, de destino, los van a recibir o no. ¿Eso qué implica? Que los empresarios antes de salir deben coordinar con las autoridades departamentales y municipales del sitio de destino si van a poder
llegar y los usuarios van a poder descender y en qué condiciones, y eso va a evitar algunos de los malestares que se han ocasionado en los últimos días por buses que han quedado en los límites de los municipios y los departamentos. Asimismo, profesor Sarmiento, hemos diferido las fechas para el pago de la contribución. Los organismos de tránsito, incluidos todos quienes nos escuchan, pagan una contribución a la superintendencia. Sabemos que en esto puede haber algunos problemas para pagar. Luego, tanto para las empresas como para los organismos de tránsito que son vigilados nuestros, hemos permitido que se haga el pago de esta contribución en diciembre. Ya no tienen que pagar las cuotas antes de ese diciembre. Y por último, profesor, lo que estamos haciendo es ayudarlos y acompañarlos. Desde que comenzó la administración de estos secretarios que hoy están escuchándonos, les hemos invitado y acompañado a formular un plan estratégico de prevención contra el transporte ilegal. En el pasado, esto ha generado investigaciones por parte de la superintendencia a 5 organismos de tránsito que hoy tenemos investigados. En este momento lo que estamos haciendo es acompañarlos a formular un plan para este año y para los años que vienen, de forma que evitemos escenarios de investigación y podamos ayudar a la comunidad. Muchas gracias, doctor Pavón, por su respuesta tan importante para los municipios en cuanto a los alivios y a los trámites en el tema de las empresas de transporte y de las multas y de los organismos de tránsito. Ahora, la doctora Carmen Valderrama Rojas, viceministra de Transporte, va a contestar la misma pregunta. Adelante, doctora. Gracias, doctor Iván Sarmiento. En primer lugar, agradecer a usted y en especial a la Universidad Nacional por la invitación y generar estos espacios en los que de manera muy importante podemos todos manejar la misma información y poder divulgar y dar a conocer lo que se encuentra haciendo el gobierno nacional. Saludo al doctor Camilo, superintendente de transporte, y al doctor Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y a todos los secretarios de movilidad, los funcionarios públicos y a las personas que nos escuchan en este momento. Pues bien, yo me quiero referir a los 2 frentes que usted ha planteado. El primero de ellos, cuál es como la interrelación y estas ayudas a las autoridades municipales. Y en segundo lugar, cuáles son esas ayudas económicas al sector transporte. En el primer lugar, quiero indicar que desde el primer momento en que han iniciado pues, las nuevas administraciones alrededor del país, hemos tenido contacto con las autoridades locales. Diferentes municipios han tenido acercamiento directo con el Ministerio de Transporte y muy puntualmente en los frentes en general que tienen que ver con el sector transporte e infraestructura. Y en el caso de los municipios que cuentan con transporte masivo, se está haciendo también un acompañamiento especial, no solamente dentro de la evolución de quienes ya en este momento lo tienen activo, sino quienes lo están trabajando justamente. Aquí sea el momento para indicar lo que las circunstancias propias de la emergencia sanitaria que está viviendo el país y el mundo entero, pues nos ha llevado a replantearnos. Hemos tenido que focalizarnos fuertemente en poder administrar y ejecutar las políticas públicas que permitan que podamos sobrellevar esta circunstancia, y frente a ello, pues por supuesto no quiere decir que las otras labores se vayan a detener, pero sí han tenido que dársele prioridad a las que corresponden a la emergencia sanitaria, económica y al aislamiento preventivo obligatorio. Y aquí recordar muy puntualmente que respecto al aislamiento preventivo obligatorio, que es la regla general en todo el país, hay unas excepciones. Eso hace que las personas puedan movilizarse si están dentro de esas excepciones y esas circunstancias, y es aquí donde nos toca, desde el punto de vista de transporte público, tener muy presente que el transporte público está habilitado para prestar el servicio a esas personas, a quienes pueden movilizarse de acuerdo con las excepciones, y allí hemos estado prestos como sector integralmente, no solamente desde el Ministerio de Transporte, sino desde las diferentes autoridades del sector y especialmente desde el
el Centro de Logística y Transporte, que fue creado para que allí confluyeran el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, e inclusive el Ministerio de Defensa, con todas las autoridades del sector transporte e invitados cuando correspondan, para articular todos los retos que se nos han venido presentando en materia de transporte. Por eso es que allí se han adoptado las medidas en relación con los terminales de transporte, en relación con las rutas a municipios de cercanías o municipios dormitorio, y en términos generales se dan respuesta a las inquietudes que tienen los colombianos en relación con si se pueden movilizar o no. Quiero aclarar acá que no existe autorización expresa para que alguien se pueda movilizar. No es necesario hacerlo. Lo que es necesario es cumplir con esa excepción que la disposición legal indica, y si la persona está dentro de esa excepción, podrá movilizarse, debe portar las pruebas para que si la policía lo detiene y quiere verificar o necesita verificar si efectivamente está en la excepción, pues pueda comprobarlo. Esto a muy grandes modos respecto de la relación además que tenemos con las autoridades locales, que siempre será y seguirá siendo muy respetuosa de la labor que ustedes realizan localmente. La comunicación directa es absolutamente importante y siempre hemos querido llevarla así en los diferentes frentes y actividades que hemos adelantado. Por demás, referirme de manera muy rápida, por la premura del tiempo, a los alivios económicos que se han venido trabajando para las empresas del sector. Y puntualmente quiero hacer referencia a los fondos de reposición. Ustedes recordarán que en el caso de las empresas de vehículos de transporte de pasajeros por carretera y colectivos con radio de acción municipal y distrital, más los mixtos, ellos tienen un fondo de reposición que tiene por objetivo la renovación de sus vehículos. Pues bien, se ha autorizado mediante el decreto 575-2020 que el 85% de esos aportes pueda ser utilizada por parte de las empresas con el fin de tener un ingreso por la falta de explotación económica de sus vehículos como resultado de la disminución de la demanda por las medidas del aislamiento preventivo obligatorio. Es un hecho que estamos viviendo unas circunstancias difíciles, inclusive para los transportadores, y de allí la necesidad de que puedan acudir a esta clase de recursos de manera especial. En segundo lugar, estamos trabajando un convenio con Bancoldex especialmente para el sector transporte, donde va a haber unas líneas directas expresamente dirigidas a los transportadores del sector. Aquí es muy valioso resaltar que ya ha habido unas sumas importantes por parte de Bancoldex para créditos en general, pero este es un frente distinto, adicional, que será dirigido exclusivamente para nuestros transportadores. Se ha venido generando desde el primer momento del aislamiento preventivo obligatorio la exención de pago de peajes. Habrá que estar muy atentos hasta cuándo estará esta exención, porque se tomó la decisión para que fuera de carácter temporal en la medida en que el costo es muy alto, pero se entendía que era una forma, se ha entendido que es una forma de apoyar a quienes nosotros hemos considerado nuestros héroes en las vías, que se están transportando y transitando para llevarnos el abastecimiento principalmente a todos los rincones del país. No me refiero a la contribución especial, que ya ha tenido un trato especial por parte de la Superintendencia de Transporte, ya lo ha mencionado el superintendente. Otras medidas adicionales están la posibilidad para que el transporte especial de pasajeros y el transporte intermunicipal en los municipios donde existe transporte masivo, cuando la flota ya no pueda seguir respondiendo por la cantidad de personas que demandan su utilización, a propósito de la distancia de 1 metro que debe haber en cada vehículo, se ha autorizado para que los alcaldes puedan coordinar con el transporte intermunicipal de pasajeros o el transporte especial la programación de este transporte a nivel urbano. Esto es muy importante advertirlo porque es una alternativa que tendrán estos dos grupos de empresarios, los de transporte especial e intermunicipal de pasajeros, pero advirtiendo que será coordinado y autorizado por el alcalde de cada municipio. Finalizo haciendo referencia al alivio económico del decreto 639, donde se va a apoyar a las empresas
que pues han tenido estas dificultades. Hay unos requisitos especiales, deben demostrar la necesidad del aporte estatal, certificando una disminución del 20% o más de sus ingresos, y me refiero al subsidio de hasta un 40% en el salario mínimo de los empleados que trabajan en estas empresas. Esto, a muy grandes rasgos, lo que en parte está haciendo el gobierno nacional, especialmente dirigido al sector empresarial. Muchísimas gracias, doctor Iván. Muchas gracias a la doctora Carmen Valderrama Rojas por todos estos anuncios que nos ha hecho para los alivios al transporte en el país, todos los alivios a las empresas y la claridad sobre el tema de las habilitaciones para los exentos. Seguimos con el doctor Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en cuanto a esta pregunta del tipo de apoyos que se le están prestando a los municipios, qué trámites o de qué forma pueden acceder a ellos y cómo han variado con la emergencia o cómo se van a aplicar con esta emergencia. Adelante, doctor Luis Felipe Lota. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este tipo de espacios, a la Universidad Nacional, a una universidad que quiero en el alma porque soy egresado afortunadamente de esta universidad. Agradezco por todo lo que hacen para que los secretarios y los funcionarios, los diferentes funcionarios se puedan ilustrar sobre los diferentes temas y puedan realmente tener cada vez mejores condiciones en su desarrollo como entidades del gobierno. Un saludo especial a la viceministra Carmen Ligia Valderrama y al doctor Camilo Pavón, compañero de trabajo desde la superintendencia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial es una agencia que busca acompañar permanentemente a los municipios, no solamente en este momento, sino de manera permanente y recurrente. Hay que recordar que alrededor del 52% de los muertos ocurren dentro de las cabeceras urbanas y otro porcentaje muy importante ocurre en las zonas departamentales. En ese sentido, y en virtud de lo que nos define el Plan Nacional de Seguridad Vial, estamos trabajando con los municipios en los 5 pilares que nos define ese Plan Nacional de Seguridad Vial. En primer lugar, la infraestructura. Allí en infraestructura tenemos como oferta Pequeñas Grandes Obras. Pequeñas Grandes Obras es un programa muy bonito, es un programa que nos ayuda a los territorios a trabajar en reducción de velocidad, en urbanismo táctico, en señalización, en elementos que nos permiten tener mayor seguridad y minimizar los problemas de la siniestralidad, que fundamentalmente son el exceso de velocidad y el no respeto de señales de tránsito. En segundo lugar, con vehículos, estamos trabajando con las entidades territoriales para mirar cómo implementamos elementos como, por ejemplo, el adecuado uso del casco. Es muy importante recordar que en esta época de pandemia y seguramente con posterioridad vamos a tener un incremento muy importante de la motocicleta como uso de vehículo individual en la medida en que el transporte público cada vez va a tener menos capacidad o durante esta pandemia mejor tiene menos capacidad porque requerimos tener el metro de distancia entre todos y eso lleva al transporte público a un promedio del 35% de la capacidad para ser utilizada. Eso implica que la gente se va a mover mucho en transporte individual. Allí podemos trabajar con los municipios en acompañarlos y en formular políticas para el uso de casco y la adecuada comportamiento de los motociclistas. Con relación a comportamiento, aquí tenemos alrededor de 185 municipios en donde vamos a poder llegar a trabajar con diferentes tipos de estrategias para formular en compañía de los alcaldes y de los secretarios de tránsito y de transporte de cada región las actividades necesarias para minimizar los comportamientos que me generan mortalidad. Dos temas también muy importantes que tenemos. El primero, atención a víctimas. Allí estamos trabajando con el Ministerio del Interior, el Ministerio de TIC y el Ministerio de Salud, claramente con el Ministerio de Transporte, en la articulación de la política pública para tener una línea única de servicios de emergencia. Pero desde las gobernaciones estamos trabajando para crear unas unidades de atención a víctimas departamentales que nos ayuden a ser mucho más efectivos en el momento de llegar a la víctima de un siniestro vial si infortunadamente se generó tal accidente. Y finalmente, coordinación interinstitucional es un elemento fundamental con el cual estamos trabajando para que cada uno de los niveles de gobierno podamos trabajar en materia de seguridad vial. Allí los consejos territoriales de seguridad vial
en donde está presente el gobernador, 5 alcaldes del departamento, autoridades nacionales, autoridades territoriales en materia de salud, de educación, de transporte, nos ayudan a determinar las políticas departamentales en materia de seguridad vial, de prevención, de siniestralidad, de evitar siniestralidad en esa región. Y finalmente todo está enmarcado por la información. Creemos de manera fundamental que tener el análisis y el dato exacto nos va a permitir tomar decisiones correctas en nuestra región, porque no sucede lo mismo en la seguridad vial en el Tolima, que en el Valle, que en Antioquia, y por eso estamos proponiendo unos observatorios de seguridad vial regionales. Vamos a trabajar con los gobernadores y con los alcaldes de las ciudades capitales para hacer ello. ¿Cómo estamos cambiando en este momento del COVID y post-pandemia? Indudablemente hay que trabajar en servicios y en modos de transporte individuales. Los principales eventos en donde llevamos siniestros viales están focalizados en motociclistas y ciclistas y peatones, actores vulnerables. Allí tenemos que trabajar de la mano con todos nuestros municipios y nuestros alcaldes. Nosotros como agencia no entregamos recursos de manera directa, hacemos acompañamiento técnico y entregamos oferta contratada desde la agencia para que podamos salvaguardar la vida de todos los colombianos en este momento de pandemia y post-pandemia. Muchas gracias al doctor Luis Felipe Lota. Nos ha dado una cifra bastante grande de las cifras de muertos en cabecera, 52% en el país. Nos ha hablado de las pequeñas grandes obras para reducir la velocidad, la mejora del comportamiento, el uso de cascos, la atención a las víctimas y la coordinación institucional que nos lleva a la constitución de unos observatorios de seguridad vial. Vamos a pasar a la segunda parte, a la segunda parte de este primer grupo de paneles, o a la segunda ronda de preguntas. Y voy a hacer una pregunta a cada uno de nuestros invitados. Para el superintendente Camilo Pavón, con esta situación del COVID, el gobierno ha relajado algunas exigencias en cuanto a los cambios de flota o revisiones técnico-mecánicas o ciertos otros requisitos. Con ello, se podría tomar como excusa del COVID para no seguir avanzando en la transformación, en la modernización de la flota para el tema de la reducción de emisiones y la reducción de accidentalidad, etcétera. ¿Cómo conciliar estas dos cosas? El cumplimiento de la ley que ya traíamos, que venía el gobierno encaminado en ello, con esta nueva situación en medio del manejo de la pandemia. Doctor Sarmiento, hay dos niveles en los cuales el gobierno ha trabajado y ninguno tiene que ver con relajar estándares que afecten la seguridad y la vida de las personas. Y le voy a explicar por qué. Hay un primer nivel que corresponde, como mencionábamos en la ronda anterior, a estrategias para ayudar a los empresarios, para ayudarles a que puedan operar a pesar de las condiciones que no solo el país, sino el mundo entero está viviendo. Y como parte de las medidas que se adoptaron dentro del aislamiento preventivo obligatorio, fue la suspensión de la operación de los organismos de apoyo al tránsito, entre esos los centros de diagnóstico automotor. Esa suspensión es temporal, que no quiere decir que las empresas, como siguen operando y ya, por ejemplo, están abiertos los talleres, deban hacer sus mantenimientos. Las empresas de transporte, usted sabe, profesor, tienen que hacer un mantenimiento bimensual, tienen que hacer un alistamiento diario, en todo caso tienen que estar prestando el servicio en condiciones de seguridad y tan pronto se restablezca la operación de los organismos de apoyo al tránsito, van a tener que ir a hacer su revisión técnico-mecánica que estaba suspendida durante este momento por el aislamiento preventivo obligatorio. Ese es un primer nivel y, como le digo, son estrategias de apoyo a las empresas. Pero por el contrario, doctor Sarmiento,
se ha vuelto mucho más riguroso el control para proteger la vida de los usuarios. Usted sabe que la Superintendencia de Transporte es la autoridad de protección de usuarios del sector transporte. ¿Y por qué esto se lo digo tan enfáticamente? Porque estamos ya tomando medidas que antes no se habían tomado nunca, jamás, como por ejemplo, suspender de manera inmediata la operación de 5 empresas que estaban violando los protocolos de bioseguridad. En un trabajo conjunto que hicimos durante un par de semanas con Migración Colombia, con la Policía Nacional y la Superintendencia de Transporte, pudimos identificar que había vehículos que no estaban cumpliendo las medidas que había dictado el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, entre esas cuales, unas que corresponden a los elementos del vehículo, quitar los forros, los tapetes, todos los elementos que facilitan la contaminación cuando una persona se suba al vehículo. Los conductores y los usuarios, algunos que no llevaban el tapabocas convencional, no llevaban el distanciamiento mínimo de 1 metro, había personas hasta de pie, es decir, había sobrecupo en el vehículo. En efecto, como usted lo dijo en la pregunta, claro que va a haber transformación y esa transformación al contrario va a resultar más exigente incluso para las empresas en términos de seguridad y para eso la superintendencia, además de acompañar a los empresarios, a los que decidan que no van a cumplir con estas medidas, también va a haber sanciones y medidas muy drásticas como esta suspensión de las 5 empresas que le acabo de mencionar. Muchas gracias al superintendente Camilo Pavón. Nos ha quedado claro pues que no hay una disminución de la seguridad ni del tema de transformación de las flotas del país. O sea, solo hubo una pequeña pausa, pero ya los CDAs están funcionando, los talleres también, y el mantenimiento es obligatorio. Para la viceministra de Transporte, ¿cómo se afecta la política de movilidad sostenible del reciente COMPES de movilidad urbana? O si podemos decir que estamos ante una oportunidad para transformar dicha política de movilidad. Gracias, doctor Iván. Si me permite, quisiera hacer una precisión supremamente importante para la fecha, y es que los centros de diagnóstico automotor en este momento aún no están en funcionamiento. A propósito de la instrucción del Gobierno Nacional, se ha comenzado a trabajar en cómo sería la apertura para ellos y se está justamente en este momento revisando el protocolo de bioseguridad que corresponderá a los organismos de apoyo y que incluye, entre otros, a los centros de diagnóstico automotor, de manera que una vez sea expedida formalmente el decreto legislativo donde se ordene o se permita más bien la apertura de los centros de diagnóstico automotor más en los protocolos de bioseguridad que de manera especial deben cumplir, tendría que verificarse si a esta fecha ya se ha producido el decreto legislativo más el protocolo de bioseguridad, podrán entrar a regir. Creo que esos dos derroteros son muy importantes tenerlos presentes para saber si al día de hoy estarán abiertos para el efecto los centros de diagnóstico automotor. Por demás, entonces, me hacía usted la pregunta de cómo se afecta la política de movilidad sostenible del reciente COMPES de movilidad urbana. O qué podríamos decir respecto a esta oportunidad. Mire, yo creo que en este momento todos nos hemos tenido que replantear las metas que hay para todos los efectos. Por fortuna, los elementos que tiene el mismo COMPES 3991 del 14 de abril de 2020 abre un espacio muy importante para que, aún reinventándonos a propósito de esta coyuntura que estamos viviendo, tengamos y podamos trabajar con los instrumentos que allí se contienen. En cuanto al compromiso nacional con la movilidad sostenible, es un hecho que el compromiso sigue en pie más que nunca y que con el que nos estamos moviendo hacia la movilidad limpia es el derrotero principal, hacia las energías renovables. Hacia la movilidad eficiente e inteligente. Y este pasado 14 de abril, pues se logró aprobar
ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social el documento 3991 de Política Pública Nacional, denominada Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional. Y allí, en esta política pública, articulamos y alineamos una visión nacional integral en una hoja de ruta nacional hacia la movilidad sostenible, ¿sí? A través de lineamientos para contribuir al desarrollo económico ambiental sostenible. Adicionalmente, respecto al aumento de accesibilidad a los servicios de transporte urbanos y regionales y el alcance de la equidad social y la calidad de vida de los ciudadanos. Nosotros tenemos claro que el transporte público, el transporte urbano puntualmente, el transporte público urbano, se constituye en un gran centro de desarrollo económico ambiental, en la medida en que logremos que el mayor número de personas lo usen de la manera debida y con un sistema que le responda, pues estaríamos logrando estos objetivos. Otro de los puntos a los que se hace referencia en esta política nacional es fortalecer la integralidad en la planeación y ejecución de acciones orientadas a priorizar la inversión en planes, programas y proyectos en los modos más sostenibles, que son el servicio de transporte público y la movilidad activa. Los retos, continuar en políticas públicas que le apunten a esta movilidad sostenible. Y en este momento hay que refortalecerlos con las circunstancias que estamos viviendo. Yo no puedo dejar en este momento de mencionar que, como quiera que sea, ya existen unos protocolos de bioseguridad que en el sector transporte tenemos que cumplir y que nos va a generar una variable más para tener en cuenta en el desarrollo del transporte público. De todas formas, sigue siendo la prioridad, en primer lugar, la movilidad activa, los modos no motorizados y a las tecnologías limpias. Por ejemplo, continuar invirtiendo y ampliando derechos de vía en prioridad en el espacio, en una muestra red vial, apoyos a los sistemas masivos de transporte para superar los retos operacionales y financieros generados por el mismo COVID-19. Estos son retos que se nos presentan para poder consolidar justamente esa línea de política pública. Otra es la de reducir la dependencia y el uso de los vehículos particulares. Deberíamos facilitar el uso racional de los mismos. Aquí tenemos como ejemplos ampliar el alcance de medidas y acciones de mitigación nacionalmente apropiadas de movilidad activa y gestión de la demanda. Esquemas de gestión de estacionamiento, zonas de tráfico calmado y cobros por congestión, por ejemplo. Los cicloestacionamientos en nodos multimodales, ampliación de red, cicloinfraestructura, yo aquí menciono solo algunas. Y finalmente, para cerrar, quisiera hacer referencia al fortalecimiento y alineación de los instrumentos de esa planificación urbana y de la consolidación de redes de transporte público en modalidad activa que tenemos que seguir trabajando, como son los peatonales y las bicicletas. Podríamos ahondar mucho más respecto a este COMPES, pero lo que quiero advertir es, seguimos con ese derrotero en el gobierno nacional, estaremos y tendremos que hacerlo así, coordinando con la coyuntura que se nos ha presentado, para seguir fortaleciendo el transporte público como la mejor alternativa en materia de movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen Valderrama. Yo no puedo evitar hacer una contrapregunta porque es que recibo muchas presiones, inquietudes, preguntas de parte de los secretarios de movilidad de las ciudades pequeñas que tienen transporte público colectivo y que los transportadores se sienten que están al borde de la quiebra por este tema de las restricciones. Entonces, incluso yo me he atrevido a plantear que se reduzca el distanciamiento y se proteja más con bioseguridad que con distancia, con tapabocas, con mascarillas, con trajes antifluidos o con muchas cosas que tendrán que ser consultadas con el ministro de Salud y los epidemiólogos, pero que creo que no se puede llevar este sector a la quiebra. Entonces, ¿qué les decimos a ellos? Los secretarios están preocupados porque les van a paralizar el transporte dentro de poco en las ciudades que manejan transporte público colectivo. Mire, aquí hay una cosa que es absolutamente importante tenerla en cuenta, y es que la decisión para tener en cuenta el protocolo de bioseguridad que existe no ha sido en ningún lugar de carácter subjetivo. Las decisiones de los protocolos de bioseguridad están en manos del Ministerio de Salud y de los expertos
que están atrás del Ministerio de Salud, pues que trabajan conjuntamente con ellos. El sector, por supuesto, cada sector apoya y trabaja en estos protocolos, pero quien toma las decisiones de bioseguridad, que son las que priman aquí, son los técnicos. Y digo que priman aquí no porque sean menos importantes las demás finalidades o los demás intereses, sino porque los protocolos de bioseguridad significan que están protegiendo la vida de las personas. Y entendemos como gobierno nacional que la prioridad, sin duda alguna, es proteger la vida de todos los ciudadanos alrededor de todo el país. De manera que entendemos la difícil situación que hay para muchos sectores. El nuestro no es la excepción, es uno de los que está viviendo la dificultad que la economía nacional y mundial pues ha tenido que afrontar. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el distanciamiento no es una decisión subjetiva, como lo dije ya. Es una decisión que responde a diferentes combinaciones, según nos explica en el Ministerio de Salud, de condiciones de bioseguridad para que las personas que nos movilicemos podamos movilizarnos de manera segura. Si ustedes lo advierten, el protocolo de bioseguridad, por ejemplo, en distanciamiento, indica que si se está afuera del vehículo son 2 metros de distancia entre una persona y otra. Al interior del vehículo es 1 metro. Eso bajo el supuesto que la persona lleva su tapabocas, que el vehículo tiene unas condiciones de limpieza específicas, en lo mismo el conductor, y eso fue lo que influyó para que se tomara la decisión de 1 metro. Porque imagínense ustedes mantener la distancia de 2 metros aún adentro del vehículo. Eso sí que hubiera sido aún mucho más difícil, pero ustedes me excusan, yo la verdad soy abogada y creo firmemente en la decisión de los expertos en salud. Y ellos bien lo han analizado, no solamente nosotros, sino a nivel mundial, que la distancia mínima debe ser la de 1 metro. Por eso es que el protocolo hace referencia a ese distanciamiento. Muy bien, muchas gracias a la viceministra por las precisiones que nos ha hecho, y terminamos con el ingeniero Luis Felipe Lota en cuanto a la pregunta de cuánto se redujo la accidentalidad y fatalidades en estos 2 meses de cuarentena en Colombia y qué lecciones aprendidas que podemos sacar para continuar intentando reducir estas fatalidades en Colombia, sabiendo que cada mes mueren en Colombia por accidentes de tránsito más personas que por el coronavirus. Bueno, en primer lugar, esa última frase con la que cierra usted en este momento, durante esta temporada de aislamiento ha sido un poco debajo la mortalidad de siniestros viales con relación a la del coronavirus, lo que no nos deja tranquilos tampoco, porque es una situación bastante preocupante. ¿Cómo vamos entre 2019 y 2020? Hoy tenemos un 12% de reducción en fatalidades, es decir, tenemos en este momento 1.659 muertos desde 1 de enero al 30 de abril, en comparación con los 1.883 que tuvimos el año inmediatamente anterior. ¿Y cómo fue el comportamiento durante marzo y durante abril? En marzo, durante los primeros 19 días, cuando no tuvimos aislamiento de ningún tipo en el país, tuvimos un aumento del 4% en fatalidades. Pasamos de 337 a 351 fallecidos en las vías en Colombia. Durante el proceso de simulacro, tuvimos un descenso importante del 63%. 73 fallecidos contra 27 en este año, el año inmediatamente anterior 73, entre el 20 y el 24 de marzo. Entre el 25 y el 31 llegamos a una reducción del 66%. Y durante el mes de abril completo tuvimos una reducción del 62% en todo el territorio nacional. En lo que vamos corridos del mes de mayo, entendiendo que ya empezamos algunas actividades, estamos entre el 30 y el 35% en reducción de mortalidad, lo que nos llama poderosamente la atención porque no estamos en los mismos niveles de reducción de movilidad. Indudablemente durante el mes de abril no se redujo la movilidad en un 40%, se redujo mucho más. E infortunadamente tuvimos una mortalidad bastante importante.
De igual manera, en este momento, en el mes de mayo, estamos teniendo unos problemas muy, muy importantes. ¿Y en qué se ve reflejada esa mortalidad? Particularmente en modos individuales, en motociclistas, en peatones y en cuarto lugar, en los ciclistas. El transporte individual es el tercero, que estamos teniendo mayor número de fatalidades durante este aislamiento. Pero también tenemos que decir que hemos tenido algunas regiones que han tenido un mejor comportamiento. El Valle del Cauca, infortunadamente, venía con un proceso muy, muy complejo en materia de mortalidad durante este año, pero hoy, en materia de mortalidad en todo este proceso de aislamiento, hemos contenido bastante este fenómeno. En días pasados teníamos una reunión con algunos expertos internacionales y nos hacían caer en cuenta, reiterando que la siniestralidad vial fue declarado una pandemia por las Naciones Unidas hace un buen tiempo y estamos muy preocupados y tenemos que trabajar para blindar al país también en esta pandemia de la siniestralidad vial. De igual manera, como estamos haciendo en este momento por la pandemia del coronavirus, salir a la calle sin nuestros elementos de seguridad en caso de utilizar motocicleta o utilizar bicicleta, o el cinturón de seguridad en el caso del vehículo, y respetar las señales de tránsito, exceder los límites de velocidad, es prácticamente salir a la calle y no conservar el metro de distancia que tenemos que conservar en el transporte público, o no respetar el tapabocas al salir de la calle. Nos estamos cuidando de una pandemia, pero tenemos que cuidarnos de las dos pandemias, porque infortunadamente los números en estos días no han sido los mejores que deberían ser en virtud de que estamos aislados. Creemos como ciudadanos que al estar aislados, que al estar mucha gente en casa, pues los límites de velocidad se levantan y las señales de tránsito no se deben respetar. Y infortunadamente nos ha llevado a los números que acabo de mencionar. Es muy preocupante para nosotros y esperamos que el resto del año, en compañía con las autoridades territoriales, podamos llevar a cabo una estrategia muy contundente para reducir la mortalidad. Tenemos que recordar que el Plan Nacional de Desarrollo nos pone una meta de pasar de 6.850 muertos que tuvimos en el año 2018 a máximo 5.320 en 2022. Eso nos implica un trabajo conjunto con las autoridades territoriales para poder reducir ese número, pero infortunadamente estamos teniendo necesidades de trabajar mucho más de manera articulada para minimizar este número y poder realmente llegar a esos metros. Muchas gracias al doctor Luis Felipe Lota. A mí se me ocurre ahora pues proponerle una campaña para el nivel nacional, unas campañas con un eslogan que diga: si no te mató el coronavirus, ¿por qué te vas a matar ahora en un accidente de tránsito? Ponte el cinturón o ponte el casco o ponte, no sé, la medida de protección, no tomes licor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que utilizar el COVID-19 como un apalancamiento, ya que eso le quedó en la memoria, nos estuvo encerrados 2 meses, entonces todo el mundo le va a llamar la atención. Bueno, es una propuesta. Estamos trabajando en temas asociados a ese tipo de mensajes. Indudablemente creemos que hay que ser conscientes que la vida es una sola y no importa si es por coronavirus o por siniestralidad vial, no podemos darnos el lujo de perderla. Muchas gracias. Bueno, así llegamos al final de esta primera parte del panel con nuestros 3 primeros invitados. Y entonces los invito para la segunda parte que viene a continuación. El panel 1 de nuestro encuentro que nos reúne hoy. En esta sesión pues vamos a tener unos invitados para comentar todos los temas que tienen que ver con la infraestructura de Colombia. Tenemos del Viceministerio de Vivienda al director de Espacio Urbano y Territorio, doctor Nicolás Galarza. A la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez. Y al director de Infraestructura y Energía Sostenible del DNP, Jonathan Bernal. Con ellos vamos a establecer la siguiente metodología.
Primero haremos una pregunta general que todos van a contestar y luego en una segunda parte pues haremos unas preguntas específicas para cada uno de ellos. Entonces, para la primera pregunta, la pregunta general para todos es ¿qué se está planeando y qué se está ejecutando en el caso de que su entidad ejecute obras para sacar a Colombia del atraso infraestructural? Y si podría hacer énfasis en aquellas actuaciones que tienen que ver con los municipios, ya que aquí nos acompañan funcionarios de municipios de todo el país. Entonces le damos la palabra a Nicolás Galarza, director de Espacio Urbano y Territorio. Profesor Iván, muchas gracias. Un saludo especial a todos los secretarios y funcionarios de gobiernos municipales y a mis colegas del Gobierno Nacional por esta invitación. Frente al rol del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quisiera señalar, desde el punto de vista de infraestructura, todos sabemos que tal vez la responsabilidad principal del Ministerio de Vivienda es justamente ejecutar proyectos de vivienda y hacer asignación de subsidios y la promoción de la política habitacional del país. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda, realmente el nombre completo es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y en este sentido, nosotros hemos venido desarrollando durante los últimos meses diferentes estrategias para fortalecer el rol del ministerio y también apoyar a todo el gobierno nacional en el tema específico de infraestructura. Quisiera señalar dos. La primera tiene que ver con una nueva unidad que está orientada a impulsar el fortalecimiento de los instrumentos de gestión y financiamiento desde el punto de vista de ordenamiento territorial a nivel municipal. Muchos de los municipios, incluso hoy, 20 años después de que se emitió la Ley 388 de ordenamiento territorial, no utilizan particularmente instrumentos de financiamiento. Existe una altísima dependencia de los municipios, de las transferencias que hace el gobierno nacional hacia los territorios, con la limitante de que estos recursos tienen acceso específico, destinación específica generalmente a temas educativos y a temas de salud. ¿Qué sucede ante esta limitante? Muchas veces lo que sucede es que la infraestructura urbana, los proyectos de vías, de saneamiento básico, de equipamiento social, están desfinanciados desde los municipios y por eso desde el gobierno nacional y desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio queremos apoyar a los territorios a que fortalezcan su autonomía y una real descentralización fiscal para que cuenten con suficientes recursos para fortalecer la infraestructura a nivel local. Hemos identificado, solo por ilustrar un par de casos, más o menos en el país dejan de recaudarse 5 billones de pesos al año por no tener catastros actualizados. El país tiene una gran apuesta para actualizar los catastros y que vía los recaudos por el impuesto predial se puedan mejorar las finanzas municipales. También se ha calculado que se necesitan a nivel local un poco más de 1 billón para obras, billón y medio para obras locales para mejorar la infraestructura vial local. De tal manera que si logramos dar un salto cuantitativo y cualitativo frente a la utilización de instrumentos de gestión como los instrumentos de captura de valor, por ejemplo, es bastante probable que contemos con una mejor provisión de infraestructura y en un periodo relativamente corto de tiempo podamos avanzar. Y en el segundo tema, si bien, como mencionaba originalmente, trabajamos temas de vivienda, en el core y en el plano de acción urbano tenemos también diferentes iniciativas. El gobierno nacional adelanta el programa Casa Digna, Vida Digna, que tiene varios componentes. Aquí quiero resaltar dos. Mejoras locativas para mejorar la calidad de viviendas que tienen origen informal, para que mejoren sus baños, para que mejoren sus cocinas. Si bien estos no son proyectos de infraestructura macro, sí son intervenciones locales que mejoran el entorno de las ciudades. Y un segundo componente que tiene que ver
con el programa de mejoramiento integral de barrios, también marco del programa Casa Digna, Vida Digna. Este año estamos retomando, este gobierno retomó una apuesta a mejorar los entornos de origen informal, de condiciones precarias, y estamos trabajando en 3 ciudades por ahora. Estamos trabajando en Cali, Neiva y Valledupar. Y finalmente, desde hace varios años, el gobierno tiene en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el Programa Nacional de Equipamientos, donde se han venido construyendo diferentes equipamientos sociales, macro colegios, centros de desarrollo infantil y parques recreo-deportivos a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto es solo uno de los primeros pasos en una apuesta que estamos proyectando a ampliar durante los próximos años para mejorar a nivel local la infraestructura en las zonas urbanas del país. Muchas gracias al doctor Nicolás Galarza por su intervención. Nos ha hablado del fortalecimiento de instrumentos de planeación, instrumentos de financiamiento, por la falta pues, de catastros actualizados que tienen los municipios, las necesidades de 1,5 billones en obras en cabeceras municipales y los programas que tienen el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en cuanto al mejoramiento de viviendas y programas nacionales de equipamiento. Continuamos con la doctora Olga Lucía Ramírez Duarte, la viceministra de Infraestructura, en cuanto a lo que se tiene planeado en su entidad y los núcleos urbanos municipales. Bueno, profesor Iván, todos los demás que están presentes hoy, muchísimas gracias por este espacio. Realmente con la virtualidad celebramos mucho estos espacios donde podamos compartir todo lo que el gobierno está haciendo y comunicarlo. Yo voy a tratar de hacer un barrido muy rápido en lo que tiene que ver con el ministerio como quien hace la política y con las entidades que son adscritas al sector, que son finalmente quienes ejecutan los proyectos de infraestructura. Yo lo primero que voy a decir es una frase que me robó la ministra, y es que siempre vamos a estar debiendo en temas de infraestructura y sobre todo en las regiones. Entonces, toda esta apuesta que estamos haciendo es ambiciosa, pero realmente sabemos que nos falta mucho más para llegar a los niveles que requerimos. Entonces, en primer lugar, la apuesta del gobierno ha sido la intermodalidad. Y realmente aquí vamos a dar todo un paseo por todos los modos de transporte y los proyectos que hoy tenemos que benefician a todas las regiones del país. Y eso es lo que queremos, conectar a las regiones que están desconectadas, porque hemos visto que, digamos, en los últimos años ha habido una especial mirada al modo carretero y a los proyectos de 4ª generación de carreteras. Pero un poco lo que hemos querido es volcar la mirada a otros modos de transporte y sobre todo conectar ciertas regiones que hoy están desconectadas. ¿Qué queremos con la intermodalidad? Básicamente mejorar la competitividad y la eficiencia. Y aquí viene un concepto muy importante que manejamos mucho desde el Ministerio y las entidades, y es la logística. Y una apuesta del gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo es bajar el índice, o sea, aumentar el nivel de logística y que los modos de transporte resulten mucho más competitivos. Entonces, en primer lugar, voy a pasar por el tema carretero muy rápido. Tenemos unos espacios de coordinación y articulación que es clave, porque a veces lo que pasa es que cada actor, si lo llamamos de alguna manera, va actuando diferente, pero no aunamos esfuerzos y no nos hablamos para que los proyectos puedan avanzar y para que aunemos esfuerzos en un mismo propósito. Entonces tenemos la Comisión Intersectorial de Infraestructura que lidera la vicepresidente, y ahora con el DNP, precisamente con Jonathan, tenemos otro espacio que creamos que es para la ruralidad, y eso es muy importante porque estamos buscando mucho el trabajo en las vías rurales. Entonces, en las vías terciarias, básicamente estamos trabajando, y eso ha sido un apoyo muy grande con el DNP, con el ICIAD, en nuevas tecnologías. Realmente estamos en los recursos son escasos y tenemos que usarlos de la mejor manera. Entonces, tenemos que buscar nuevas tecnologías que nos permitan invertir de una manera más eficiente para lograr mayor cantidad de, digamos, kilómetros o de obras de infraestructura. También estamos trabajando fuertemente con los inventarios, y si aquí están acompañándonos los municipios, los secretarios de infraestructura, de verdad desde el ministerio estamos prestos para trabajar con ustedes, porque si bien la obligación legal de contar con los inventarios o de hacerlos es de los territorios, pues sabemos un poco que a veces se dificulta el tema, y por eso está el ministerio, del Grupo de Apoyo a las Regiones, para ayudarlos, porque los inventarios son clave
porque si no sabemos qué tenemos, realmente es luego más difícil priorizar en qué vamos a invertir. Entonces estamos trabajando para poder lograr en este gobierno levantar los inventarios de todo el territorio, sobre todo de las vías terciarias, las demás ya las tenemos, para que podamos luego armar un plan de trabajo, digamos, de infraestructura. Acá también resalto el programa o la estrategia, llamémosla mejor, de ruralidad de Colombia Rural, y realmente es una apuesta que ha hecho el presidente, la ministra, donde hemos trabajado de la mano el DNP, el INVÍAS, y realmente es apostarle a esas vías que conectan pequeños espacios rurales. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que el país está con unas troncales que son las grandes arterias viales y unas transversales que son las que van así, y realmente vemos que nos falta el peso para el centavo y es conectar estos pequeños lugares, y por eso el programa básicamente le dejó la posibilidad a los municipios para que postularan los corredores que eran más o sea, que les generaban un mayor beneficio. Esto no es, digamos, caprichoso, esto obedece a unos criterios que ya están en un COMPES, y realmente es quiénes son, qué me está brindando mayor beneficio en temas de educación, donde hay un colegio, de productos de agricultura, qué productos voy a poder sacar. Digamos, tiene toda una serie de criterios, se postularon, y digamos con gusto podemos decir que se postularon casi todo el territorio, 980 y pico de municipios de los 1100 o algo, perdónenme, no tengo el dato preciso, pero realmente con esto garantizamos cobertura con el programa. Ahora, hoy estamos en una situación que con la emergencia y demás, estamos revisando para, luego de que se han priorizado los corredores, se han firmado 183 convenios, y en este momento estamos trabajando con el DNP, porque ustedes saben que recientemente se creó la sobretasa al sistema financiero para que se invierta en vías terciarias. Entonces, importante la estrategia en la ruralidad. Luego voy rápido por el tema de cuarta generación. Aquí básicamente se creó un cuarto de reactivación económica desde el año 2018, y la apuesta era reactivar los proyectos que hoy estaban. Lo peor era recibir un país sin proyectos, y recibimos 29 contratos de cuarta generación donde solo 6 estaban andando. Y gracias a este cuarto de reactivación, a estos espacios de articulación que les comenté al principio, hoy estamos con 23 contratos reactivados de los 29. Entonces vamos llegando a la meta, y realmente esto es una apuesta muy ambiciosa en tema de infraestructura. Asimismo, creamos un documento diagnóstico de los problemas en cuarta generación para que se vuelva un tema institucional que a problemas comunes, soluciones comunes. Cierres financieros. Hoy tenemos 17 cierres financieros, de los cuales 6 se han logrado durante el transcurso de este gobierno, y eso no es otra cosa que generar confianza en quienes financian los proyectos, y pues ahí vamos, dejemos esto en lo que tiene que ver con cuarta generación, pues yo no puedo dejar de lado lo que son el INVÍAS y el Aerocivil, y básicamente tenemos una apuesta, y es concluir, y yo ahí sí tomo las palabras de la ministra del presidente, y es que vienen proyectos con muchos años, y todos los que estamos acá lo sabemos, el famoso cruce de la Cordillera Central, lo mejor conocido como Túnel de la Línea, el Puente Pumarejo, realmente hay una serie de obras que han venido, Espriella, Ribomataje, y la apuesta de este gobierno es poder terminarlos. Ahora, ¿qué vienen temas de carretero en general de concesiones? La quinta generación de concesiones. En este momento, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Departamento Nacional de Planeación y en general Hacienda, todos estamos trabajando por aprender de qué hemos vivido y de qué experiencias tenemos en los contratos para generar unas mejores concesiones. Ahora, ¿qué tiene esto de apuesta en concreto? La sostenibilidad. Y acá es clave eso, porque nos hemos dado cuenta que es que unos proyectos, y esto viene muy de la mano en la relación con los territorios, y es un proyecto tiene que ser sostenible y tiene que ser legítimo para donde se está realizando. Entonces acá le vamos a apostar a la sostenibilidad social y a la sostenibilidad financiera. Luego, rápidamente, en otros modos, en aeropuertos hemos invertido más de 3 billones de pesos desde que está la Agencia Nacional de Infraestructura con aeropuertos concesionados. Y acá un tema clave, el tren. El tren, este gobierno se puso como apuesta reactivar el tren, y como de La Dorada a Santa Marta tenemos uno de los corredores más eficientes de América Latina. En el año 2018 movíamos alrededor de 5.000 toneladas. En el año 2019 movimos 92.000, y la meta para este año es mover 103.000 toneladas. Entonces acá la apuesta es, y la invitación es a que nos montemos el tren. Con la estrategia que montó el gobierno logramos crear 3 corredores logísticos, es decir, venimos por carretera de Bogotá a Manizales, llegamos a La Dorada, ahí andamos en tren, está el puerto de Acapulco, ahí nos vamos por el río y llegamos a los puertos de Barranquilla y Cartagena. Ahora si seguimos por la red férrea, llegamos al puerto de Santa Marta.
Entonces, básicamente, aquí pues les di un barrido, bueno, y la APP del Río Magdalena. Acá realmente le estamos apostando a sacar este año a licitación la APP del Río, que ya lleva muchos años, pero aquí vimos aeropuertos, tren, carreteras. Entonces, la apuesta es la intermodalidad definitivamente. Y para terminar, nuevas fuentes de financiación. Realmente acá también las limitaciones fiscales un poco limitan el desarrollo de la infraestructura y es por eso que estamos trabajando hoy en poder implementar la Contribución Nacional de Valorización. Estamos trabajando en un COMPES y además en un decreto reglamentario que nos permita cobrar este impuesto, esta valorización, para que asimismo tengamos nuevas fuentes. Y otro tema innovador también es la titularización. Creamos todo un grupo de trabajo donde está el DNP, donde está Hacienda, donde está la FDN, y la idea es poder armar entre todos con los peajes que tengamos, ver cómo traemos la plata hoy y podemos invertir. Muchas gracias a la doctora Olga Lucía Ramírez Duarte, viceministra de Infraestructura. Nos ha contado pues, la apuesta que tiene Colombia por la intermodalidad, el programa de Colombia Rural, 4G, así, y la prioridad del Gobierno Nacional de terminar los grandes proyectos iniciados en la Contribución Nacional de Valorización que se está trabajando para fortalecer una nueva fuente. Incluir esa nueva fuente. Entonces, pasamos con el director de Infraestructura y Energía Sostenible del DNP, Jonathan Bernal González, para ver cómo su institución está planeando las infraestructuras y haciendo énfasis en eso. Bueno, muchas gracias, profe. Un saludo muy especial a todas nuestras autoridades de tránsito que pues implementan parte de la política pública que formulamos tanto en el DNP como en el Ministerio de Transporte. Lo primero es tal vez ponerle un poco de énfasis a lo que mencionó la viceministra sobre la apuesta del Gobierno Nacional en términos de intermodalidad. Aquí es muy importante resaltar que en enero de este año aprobamos la política pública logística, la política nacional logística, porque es muy importante. Y es que hoy, y como lo mencionaba la viceministra, estamos teniendo una cantidad importante de esfuerzos sobre el modo carretero, y esto es muy claro con las cifras, ¿no? Hoy el 73% se mueve por el modo carretero, el 23% por el modo férreo, y apenas el 1.5% de la carga es movilizada por el modo fluvial. Si le quitáramos los commodities, si le quitáramos el carbón y el petróleo a estas cifras, movemos el 97% de esta carga a través del modo carretero. Es decir, aquí tenemos una concentración muy importante que no genera unas eficiencias para el país y eso no nos permite ser más competitivos. Hay un dato muy importante y es que este COMPES de logística no solo está enfocado en mejorar las condiciones de infraestructura, que ya mencionaba la viceministra, todo el programa 4G, revisar estos cierres financieros, concluir las obras, sino también tiene una mejora o debe tener una mejora en los procesos de facilitación de comercio exterior. Actualmente el país parquea un contenedor 112 horas en esos procesos de exportación. Eso es más o menos 4 días y medio un contenedor en nuestros puertos para poder salir del país. Esos son unos competidores muy importantes como Chile, que está al orden de 2.6 días, muy importante. Si nos comparamos internacionalmente, Colombia tan solo mueve el 1.5% de la carga de manera intermodal, versus el movimiento intermodal de Estados Unidos, que está cercano al 8%, y de la Unión Europea del 60%. Porque es muy importante la intermodalidad y la facilitación de comercio exterior. Lo primero es que hoy exportar un contenedor entre Bogotá y puertos del Caribe está del orden de $2.400 por contenedor. Cuando terminemos estas grandes obras de infraestructura carretera, podemos disminuir ese valor en el 15.3% al menos. Pero si mejoramos ese tren que decía la viceministra entre Dorada, Chiriguaná y Chiriguaná, Santa Marta,
para no solo movilizar carbón, podemos reducir ese valor en 26%. Y cuando sea realidad tener la navegabilidad del río Magdalena entre Barrancabermeja y Bocas de Ceniza y Barrancabermeja y la refinería de Cartagena por el Canal del Dique, que son dos proyectos integrales, hay que resaltar que más del 90% de la carga que se mueve por el río toma el Canal del Dique. No es posible concebir este proyecto de manera aislada. Y al tener estos dos proyectos podríamos movilizar esta carga, pasar de $2.400 por contenedor a $1.200 por contenedor. Esto es decir que vamos a reducir el 50% de los costos de exportación para algunos productos con esa vocación de carga. Claramente es muy importante mencionar que pues va a tomar mayores tiempos, ¿no? Cuando terminemos las 4G, esperamos entre Bogotá y Puertos del Caribe reducir de 24 a 18 horas este tráfico, pero pues el río tiene mayores tiempos, en promedio 98 horas, el tren en promedio 45 horas. Y ese indicador es muy importante, además de reducir esos 4.6 días que toman nuestros puertos, nuestros contenedores en los puertos, perdón, a 59 horas y ponernos como una escala competitiva con otros países de la región. Ese es un punto muy importante. El segundo es que tenemos una hoja de ruta muy clara, una hoja de ruta de Estado, una hoja de ruta que fue construida hace aproximadamente 5 años, y en el Plan Nacional de Desarrollo incluimos que debíamos actualizar esta política, la política del Plan Maestro de Transporte Intermodal. Aquí encontramos cuáles son los proyectos carreteros más importantes, cuáles deberían ser las redes férreas a priorizarse, cuáles deberían ser los ríos, esos 18.000 kilómetros que tenemos de ríos, cuáles deberían ser de más rápida intervención. Y en el Plan Nacional de Desarrollo dejamos que esa política debíamos actualizarla cada 5 años. Estamos trabajando en articulación con el Ministerio y las entidades del sector para actualizarla entre esta vigencia y la próxima. Así que la respuesta a su pregunta es: eso estamos planeando. Estamos renovando la política que se hizo en 2015-2016 para poder incluir todos esos proyectos de infraestructura que mencionaba la viceministra y tener no solo los proyectos de corto plazo, sino los proyectos de corto, mediano y largo plazo que exigen una inversión pública muy importante. Eso en cuanto a la infraestructura nacional. En cuanto a los entornos urbanos, pues es muy importante mencionar que en el Plan Nacional de Desarrollo, pues afirmamos y en el COMPER reciente de movilidad urbana y regional afirmamos el compromiso de la Nación de apoyar a los territorios en cofinanciar sus sistemas de transporte estratégicos y sus sistemas de transporte masivo a través del artículo 100 de la Ley 1955, de la Ley del Plan, que tiene un elemento muy innovador que hace mucho tiempo venía discutiéndose y solo en este Plan Nacional de Desarrollo se aprobó, y es la posibilidad de cofinanciar flota de cero y bajas emisiones. Esto es muy importante para los entornos urbanos porque el adquirir la flota y operarla, adquirirla y pagar los costos de financiación de la flota, está del orden del 30% de la tarifa. Es decir, que estamos avanzando en política pública para poder alivianar la tarifa técnica a través de la cofinanciación de vehículos de cero y bajas emisiones. Ese es un componente muy importante. Muchas gracias al doctor Jonathan Bernal González, director de Infraestructura y Energía Sostenible, que nos ha hablado sobre las políticas nacionales que se están actualizando para incluir los proyectos mencionados por la viceministra, y se está apoyando a los sistemas de transporte masivo en entornos urbanos con el tema de las flotas. Nos hizo pues todo un recuento de la situación multimodal también de Colombia en cuanto a costos y cómo las 4G van a reducir estas magnitudes en diferentes valores, sobre todo con el tema de los contenedores, el tema de las horas, el tema de los costos y el tema de los tiempos. Entonces vamos a la segunda parte de este grupo de invitados con la pregunta específica para cada uno de ellos. Para el representante del Viceministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el doctor Nicolás Galarza, le queremos preguntar qué pueden esperar en el tema de ordenamiento territorial los funcionarios del país aquí presentes, cómo los puede apoyar el gobierno a través de la dependencia que usted representa. Ya nos había hablado de que había unos programas de mejoramiento de vivienda, de equipamiento. Se nos podría detallar un poquito más en este tiempo que les queda, cómo ellos pueden acceder y sobre todo con el último COMPES de apoyo a todo el tema de la movilidad sostenible y el apoyo que sé que ustedes están ofreciendo a los municipios, o por lo menos a algunos municipios que han priorizado, para apoyarlos en la reformulación de sus planes de ordenamiento o sus planes de movilidad. ¿Qué nos puede contar acerca de eso? Antes de responder la pregunta, quisiera hacer una pequeña aclaración frente a mi intervención anterior. La cifra que mencioné de 1.5 billones era realmente 1.5% del PIB anual de aquí a 2030. Esa es la cifra que deberían invertir todas las ciudades de Colombia para mejorar y llegar a un estándar aceptable. Es una inversión bastante significativa. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué estamos haciendo en términos de ordenamiento territorial? ¿Qué se puede esperar de ordenamiento territorial? Y yo sí sí quiero agradecer este espacio y celebrar que la universidad haya pensado en un espacio multidisciplinar, que en la convocatoria no solamente haya incluido a los secretarios de infraestructura o a los secretarios de movilidad, sino que también haya pensado en los secretarios de planeación. Justamente durante el último tiempo hemos venido trabajando de manera coordinada con mis compañeros de panel, con la viceministra Olga, con el director Jonathan, con el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, viendo cómo podemos mejorar esa integración sectorial. Hoy, como se sabe, como es de conocimiento común, hay una crisis en términos de ordenamiento territorial en el país. Cerca del 90% de los planes o de los instrumentos de ordenamiento territorial están desactualizados. Y por ahí uno podría pensar que tanto los planes viales como los planes maestros de movilidad en los municipios que les aplican tienen una porción relativamente similar a ese nivel de actualización y normalmente no están acompasados, no están integrados y por eso la integración sectorial es muy importante. Entonces, desde el ministerio estamos liderando, como líder del sector urbano, estamos convocando a todos los otros sectores, aprovechando de los avances importantes que ya venían realizándose para garantizar que haya una integración. El director Jonathan y la viceministra Carmen hablaban del COMPES de movilidad sostenible, por ejemplo. Cuando nosotros lo revisamos, hicimos una mesa de trabajo para garantizar que hubiese un componente de integración de ordenamiento territorial con el componente de movilidad. Y en eso establecimos 3 tareas. Una, relacionada con la mitigación, una guía para permitir que las grandes obras de infraestructura a nivel urbano, centros comerciales o construcciones de grandes superficies que normalmente tienen un impacto en la movilidad, tengan o vengan acompañadas de mecanismos de mitigación. En segundo lugar, estamos también buscando una guía específica para facilitar la integración de los instrumentos de ordenamiento territorial con los instrumentos de movilidad y de infraestructura vial. Es el segundo producto. Y el tercer producto es, nos pusimos la tarea de establecer una guía de elaboración de calles completas. Muchas veces los proyectos de desarrollo urbano, sean planes parciales o diferentes esquemas de desarrollo en suelo de expansión, no tienen una guía clara que contemple la multimodalidad, que contemple la movilidad activa vía peatones, vía bicicletas, por supuesto los componentes de transporte público y de transporte privado. Y a través de la generación de esas 3 acciones, esperamos dar un primer paso muy sólido en la integración sectorial. Un segundo tema en el que estamos trabajando
tiene que ver con una serie de reformas normativas. Yo quisiera aquí resaltar algunas. La primera, estamos a punto de emitir una reforma de decreto de los procedimientos y los contenidos de cómo se elaboran los planes de ordenamiento territorial. Es la primera reforma que se hace en este sentido en 20 años que tiene la ley. Nos hemos puesto el objetivo de facilitar y clarificar muchos de los procedimientos para permitir que los municipios, que como mencionaba anteriormente, en su mayoría tienen su instrumento de ordenamiento territorial desactualizado, puedan hacerlo de una manera más rápida, clara y expedita. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Estamos en este momento trabajando en un decreto que facilita el reconocimiento, de nuevo, de asentamientos de origen precario dentro de la formalidad, acelerando esa transición de lo informal a lo formal, y que mucho de la maquinaria y de la infraestructura que ya tiene el Estado colombiano para prestar ayuda a esas familias se pueda hacer, dado que ya están vinculados en un marco legal. Una tercera cosa que estamos haciendo también es modificando el régimen de licencias. Eso es uno de los planes que tenemos este año. Las licencias de construcción, las licencias urbanísticas, queremos también que tengan un componente que se faciliten y que incorporen diferentes mecanismos relacionados también con los temas de infraestructura. Y uno último que yo creo que es muy importante. Estamos trabajando, nos hemos puesto el objetivo de desarrollar la herramienta de los macroproyectos urbanos nacionales. En los últimos 10 años, el gobierno nacional utilizó de manera exitosa la figura del macroproyecto de vivienda de interés social nacional. Sin embargo, desde hace 20 años, la ley 388 la posibilidad de desarrollar macroproyectos urbanos. Sin embargo, estos no estaban reglamentados. Y en este año buscamos generar el marco normativo para que estos proyectos, para permitir que proyectos de esta escala, grandes proyectos al interior de las ciudades, de los centros urbanos, con un énfasis notable en renovación urbana, se puedan desarrollar. Y finalmente, quisiera señalar tal vez lo que mencioné en mi primera intervención, sin la misma extensión, y es que hemos identificado que dentro del ordenamiento territorial, uno de los grandes componentes subutilizados son los instrumentos de financiación. Y por eso mencionaba en mi primera intervención lo que estamos haciendo para lograr que los municipios tengan mejores ingresos, tengan mejor autonomía y que tengan mejores fuentes para financiar la infraestructura a nivel urbano, que actualicen sus catastros, que utilicen instrumentos de captura de valor, como la plusvalía, como el aprovechamiento económico de espacios públicos, entre otros muchos que están disponibles. Muchas gracias, doctor Galarza, por todos esos anuncios de reformas normativas para los planes de ordenamiento territorial, régimen de licencias, macroproyectos urbanos y la elaboración de guías que está haciendo su ministerio para los municipios de Colombia. Continuamos con la viceministra de Infraestructura en cuanto a la pregunta específica, que es cómo se está manejando el impacto que tienen las nuevas infraestructuras 4G en el paso por los municipios, en el paso por las ciudades. Cómo se puede trabajar de manera coordinada para que estas infraestructuras supongan beneficio para las comunidades y al medio ambiente. ¿Qué responsabilidades se les exigen a los concesionarios responsables de las obras? ¿Y cómo pueden los funcionarios municipales actuar ante esos concesionarios para sus solicitudes? Olga. Listo, muchísimas gracias. Bueno, realmente acá en el tema del impacto de la infraestructura en los municipios, vale la pena resaltar el esfuerzo que hemos hecho con la expedición del COMPES 3191 de este año sobre pasos y accesos urbanos. Acá hicimos todo un recorrido de lo que ha sido los intentos o la descripción de la problemática desde el año 2014. Y realmente hasta este año logramos materializar esa política, pero acá resaltando algo muy importante y es la coordinación y la articulación. Y ese es un poco el mensaje también
para los funcionarios de los territorios y para los del gobierno nacional, porque sin coordinación pues realmente es muy difícil contrarrestar este impacto que tiene. Esto también lo trabajamos de la mano mucho con Ministerio de Vivienda, con Nicolás particularmente, con el DNP, y logramos sacar este documento que básicamente quiere solucionar varias problemáticas. La primera es un tema de reducir accidentalidad y tiempos de viaje. Acá hemos visto todos que los problemas principales, y los vemos mucho, están en Bogotá, en Medellín, en Cali, y hemos tratado de identificar esos lugares donde principalmente, esas ciudades donde principalmente se presenta. Eso no quiere decir que en las demás no, pero realmente se tienen estadísticas para ver cuál es la problemática. ¿Qué tenemos también? Unas especificaciones que de pronto son antiguas y que realmente requieren ser actualizadas. En eso también vamos a trabajar de acuerdo a los lineamientos del COMPES. Asimismo, vimos que había una limitada articulación entre precisamente la parte territorial o el crecimiento de las ciudades ordenado, digamos, y todo lo que son los proyectos de transporte y una ocupación irregular del suelo. Entonces vemos también que de pronto va la vía por un lado y se empieza, si no hay control de parte de los municipios y demás, se empieza a hacer ocupación irregular y ya la variante no terminó siendo variante. Entonces, realmente esas son como las problemáticas que se identificaron, y a partir de eso y del trabajo coordinado, este COMPES también tuvo unas mesas de socialización previa, digamos, con las regiones, un poco también para contarles en qué línea iba a salir, pero aquí básicamente todos vamos a tener responsabilidad. Entonces, de un lado está el INVIAS, que es el encargado de sacar todo lo que son las especificaciones técnicas y tiene que actualizar los manuales de diseño para que realmente la infraestructura atienda a esa realidad de las ciudades. Tenemos también a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y acá yo resalto también que esta fue un documento que ya teníamos una base anterior cuando llegamos a este gobierno, pero finalmente esto acudimos a muchos expertos y demás para que nos dieran recomendaciones. Acá también acudimos al panel de expertos que tiene la vicepresidente, y gracias a eso fue que logramos socializar, y por ejemplo vimos el rol de la Agencia Nacional de Seguridad Vial tan importante también para definir sus lineamientos, porque acá una de las problemáticas también es la accidentalidad. Luego tenemos al Ministerio de Vivienda, por supuesto, y realmente es en toda su política de crecimiento ordenado de ciudades. La idea es que incorpore todas las consideraciones y la línea que se tiene en el COMPES, y además la interiorice y se aplique y se aterrice en los territorios. Y finalmente tenemos lo que son la Agencia Nacional de Infraestructura y el INVIAS y el Ministerio de Transporte, donde, como acabamos de expedirlo, acabamos de conformar un grupo de trabajo, porque ahora lo primero que vamos a hacer es hacer un diagnóstico y un inventario de todos los pasos y accesos que hay. Hoy tenemos unas cifras gruesas, pero realmente es ir a territorio a ver cómo están. Y la idea es con eso empezar a ver cuál es el plan de acción en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Recordemos acá que a veces tenemos una limitante que son los contratos, y realmente pues uno puede ver si le adiciona dentro de los contratos o encuentra algún mecanismo contractual, pero realmente son reglas ya establecidas en un contrato. Sin embargo, la primera fase es crear este inventario, este diagnóstico, y luego haremos una segunda fase para ver qué impacto y qué repercusiones va a tener dentro de los contratos actuales, para ver si tienen que hacer obras adicionales, o sea, cuál va a ser el manejo que se va a dar, pero eso tiene una serie de fases. Pero lo que hoy podemos celebrar es que realmente después de 6 años logramos sacar la política, y lo importante, logramos articularnos, y con base en eso es que vamos a poder contrarrestar pues las afectaciones que puede tener la infraestructura en los municipios. Entonces, ese es el plan de acción que tenemos, y nuevamente pues invitamos a todos para que trabajemos de la mano para que esto pueda salir de la mejor manera. Muchas gracias a la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez, que nos ha hablado de la coordinación y articulación entre las instituciones, INVIAS, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte, para que esos pasos urbanos que han sido consignados en el nuevo COMPES puedan ser tratados de manera eficiente para disminuir los impactos al paso por las poblaciones afectadas. Entonces vamos con la última pregunta al director de infraestructura del DNP, Jonathan Bernal. ¿Cómo ve usted el futuro de la infraestructura en Colombia? Si estamos preparándonos para esos retos que se nos vienen de un mercado cambiante,
ante un petróleo en declive que afecta a las finanzas colombianas y un crecimiento posiblemente negativo este año. O sea, ¿cómo estamos avanzando en esa transformación de matriz energética para la infraestructura necesaria en temas de energía alternativa, dotaciones de electrolineras en los municipios para los vehículos eléctricos que empiezan a llegar al país? O sea, ¿cómo está Colombia ante estas perspectivas de cambio? Bueno, profesor Iván, muchas gracias por esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo y cómo nos estamos preparando para la transformación del país? Yo creo que el primer punto y muy importante es el enfoque. Un poco le contábamos en la pregunta anterior cómo se piensa desarrollar el modo férreo un poco por este corredor central, pero estamos también revisando cómo es el comportamiento, por ejemplo, del carbón en Colombia. No sé si usted sabía, pero nosotros exportamos del orden de 80 millones de toneladas al año por este corredor y por un corredor privado en La Guajira. Y a la tasa que lo estamos haciendo con las reservas probadas hoy de carbón, tardaríamos 79 años en sacar todo este commodity que tiene el país. Eso, de una u otra manera, le lleva a ver a uno el problema desde otra perspectiva, para empezar a pensar a qué tasa quisiéramos sacar este carbón, y una de las condicionantes que tiene es la eficiencia del transporte, ¿no? Y por eso es que lo podemos lograr a costos tan bajos en el corredor férreo central a través de Fenoco, pero si tuviéramos una red más integrada, permitiríamos sacar carbón de otras zonas del país, un carbón, por ejemplo, el carbón coquizable, que es un carbón que tiene un apetito internacional muy importante. Pero, antes de pasar a la matriz energética, le quiero contar que estamos en la elaboración de dos documentos COMPES, dos documentos de política pública. El primero, recogiendo como todas estas lecciones aprendidas que hemos venido teniendo en el marco del COVID. Aquí es muy importante resaltar varias de ellas que el sector ha tomado. Por ejemplo, parcialmente permitir que se usen los recursos de cofinanciación de los sistemas de transporte para la operación en sistemas integrados de transporte masivo. Ese es un hito muy importante en el país, que con estos recursos se pueda apoyar esta etapa de los sistemas de transporte claramente en este momento de contingencia. Y el segundo documento de política es un documento que va a permitir tener un enfoque más de largo plazo, ¿no? Pensar, hay unas iniciativas que se dieron en el marco del COVID que necesariamente una vez termine la pandemia tendrán que eliminarse, otras deberán desmontarse gradualmente, pero de otras habremos seguramente aprendido, ¿no? En estos momentos de crisis, el país ha hecho una producción normativa muy importante. Nosotros contábamos que estamos del orden de 120 actos administrativos en esta pandemia en menos de un mes. Ese es como un punto. El segundo es un speech que se viene dando de manera internacional, y es la digitalización de la información. Eso nos ha permitido llegar a muchos hogares que desde el DNP estamos liderando uno de los programas bandera en esta pandemia en política social, que es, por ejemplo, Ingreso Solidario. Y todo eso se da gracias a esa digitalización de la información y a ese cruce de bases de datos. En cuanto a la matriz energética, cómo la estamos transformando, y gracias por la pregunta de las electrolineras, estamos trabajando actualmente en formular un proyecto tipo de electrolineras de acuerdo con la ley de movilidad eléctrica que se aprobó el año pasado, la ley 1964 del 2019. Allí se establecen unas cuotas para municipios mayores a 100.000 habitantes para que instalen un mínimo de electrolineras que permitan el abastecimiento de este tipo de vehículos. Eso es muy importante. Pero otro dato muy importante es que después de pensar todas las metas que pusimos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el COMPES de Crecimiento Verde, pues los vehículos eléctricos han tenido un comportamiento creciente, ¿no? A diciembre de 2019 registramos 3.430 vehículos eléctricos. En el 2018 estábamos del orden de 1.650 vehículos. Esto es 2.000 vehículos en
en un año. Eso es realmente muy importante. Y el otro que establece y que realmente ya se enfoca aquí en centros urbanos es que la norma o la ley es muy clara y es el 10% de la flota que se adquiera en el 2025 tiene que ser flota limpia y al 2035 tiene que ser el 100% de esa flota. Cuando lo hemos expuesto en organismos internacionales, en el año pasado lo expusimos en Nueva York, es muy importante ver que pareciera un sueño esta ley, pero es de la compra, no es que en el 2035 tengamos el 100% de la flota limpia, sino el 100% que se recambie en ese momento deberá ser flota de cero y bajas emisiones. Eso es muy importante. ¿Qué más podría mencionarle acá? También hemos venido trabajando con el Ministerio de Minas y Energía en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Es una estrategia que está articulada por la ministra de Transporte, por el ministro de Ambiente y por la ministra de Minas y Energía, que al final busca articular todas estas iniciativas. Yo cerraría tal vez con un punto muy importante asociado a la pregunta anterior, y es que hoy desde el DNP, con el apoyo del Ministerio de Transporte, con las entidades territoriales, venimos trabajando en un fondo de sustitución de esta flota limpia, que un poco el marco de ley es la ley que mencionaba anteriormente. ¿Qué queremos en este fondo? Este fondo permitiría agrupar recursos del orden nacional y territorial para compra de esta flota. Hay que mencionar dos datos muy importantes, y es que del 2021 al 2036 estimamos que el país debe reemplazar 5.858 vehículos entre biarticulados, articulados, padrones y bucetones, y hemos estimado que si toda esta flota se hiciera por una flota de cero emisiones, estaríamos invirtiendo del orden de 2.2 billones de dólares. De 2.2 billones de dólares. Ese dato es muy importante y por eso la importancia de tener este fondo estructurado y preparado para las necesidades de los territorios. Muchas gracias. Esos 2.2 billones de dólares, estamos hablando de 2.200 millones de dólares, o sea, más o menos lo que la nación está apuntándole al metro de Bogotá. 2.200 millones de dólares. Gracias por esa pregunta. El orden de magnitud del metro de Bogotá son 4.500 millones de dólares. Esto es realmente la mitad, un poco aproximadamente la mitad de la inversión del metro de Bogotá. Ese es el pipeline de flota que deberíamos cambiar de aquí al 2026, perdón. Y esto nos permitiría, ya que aprovecho su pregunta, nos permitiría al 2036 reducir al menos 5.1 millones de toneladas de CO2. Muchas gracias al doctor Jonathan Bernal González, director de Infraestructura y Energía Sostenible del DNP, quien nos ha hablado del enfoque de Colombia a largo plazo, del tema de la digitalización de la información, de las leyes de movilidad eléctrica y de las sustituciones de flota que se vienen a futuro con esta ley, con la estrategia de movilidad eléctrica para el país. Damos así por concluido este panel que tuvimos en una primera parte todo lo que se refería a los servicios de transporte y en esta segunda todo lo referido a la infraestructura. Creo que los funcionarios del país han quedado actualizados en lo que el gobierno nacional, las entidades nacionales vienen haciendo y van a hacer en este periodo presidencial, y ya saben dónde acudir, qué tipo de leyes tienen para implementar y qué tipo de instrumentos pueden utilizar para el desarrollo de sus municipios. Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados. Profesor, muchísimas gracias. Cuente con nosotros y aquí a la orden para lo que necesiten. Y de verdad, estos espacios los seguimos celebrando y un gusto conocerlos. Igualmente. Muchas gracias por la invitación
Un saludo a todos los asistentes y a la vice Olga, al director Jonathan. Gracias. Profesor Iván, profesor William, viceministra, director Galarza, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Iván Sarmiento, por la moderación de nuestro primer panel de hoy sobre el apoyo desde las diferentes entidades de carácter nacional. En representación de la Universidad Nacional de Colombia, queremos agradecer a nuestros 6 panelistas de hoy. Las viceministras de Transporte, la doctora Carmen Valderrama Rojas, de Infraestructura, la doctora Olga Ramírez Duarte, el director de Infraestructura y Energía Sostenible del DNP, el ingeniero Jonathan Bernal González, el superintendente de Transporte, el doctor Camilo Pavón Almanza, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el ingeniero Luis Felipe Lota, y el director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el doctor Juan Nicolás Galarza Sánchez. Queremos invitarlos ahora a pasar a cada una de las diferentes salas simultáneas de nuestros patrocinadores, entidades aliadas y socios académicos de la Universidad Nacional de Colombia.